A nombre de la diputada Minerva Citlali Hernández Mora y del propio y de todos los integrantes del grupo parlamentario de Morena, presentamos este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Más aún cuando al día de hoy seguimos siendo testigos de cómo el gobierno de la ciudad, en comparsa con el secretario de Educación Pública Federal, ahora no solo cierran los ojos ante una lucha que está dando el magisterio de este país por una de las más lacerantes reformas estructurales que nos impusieron los partidos que firmaron el Pacto por México y que han transgredido uno de los principales derechos que en esta ciudad quedó establecido desde 2013, cuando emitimos una ley, la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal. Una ley única en su tipo que señala, y lo digo porque han detenido a los maestros a su entrada a la ciudad en Toluca y ahorita nos acabamos de enterar que les están impidiendo el paso en la Alameda Central. Esta ley, el día de hoy, a estas horas, está siendo transgredida por el gobierno de la ciudad en contra del magisterio que solo defiende sus derechos, que solo nos dan una lección a todos los ciudadanos y ciudadanas pasivos, no solamente de esta ciudad y de este país, ante estas reformas que nos impusieron en el trienio pasado y que los únicos en alzar la voz y detener estas transgresiones han sido los maestros. Aquí están las consideraciones. Uno de los principales productos del Pacto por México fue la reforma educativa, misma que tras una gran campaña publicitaria fue aprobada por el Congreso de la Unión de 2013. Quedó claro que no contenía un proyecto educativo explícito y que más que una reforma educativa era una reforma laboral. Es una reforma laboral, con miras a debilitar al sector magisterial nacional, uno de los principales pilares históricos de la resistencia contra el gobierno federal. Nada en la reforma establece cómo se lograrían los avances en el sector pedagógico, ni cómo con ella se lograría mejorar el sistema educativo o resolver los principales problemas en el sector. Por ejemplo, la reforma aprobada no mencionó en uno solo de sus párrafos cómo erradicar la desigualdad y el rezago educativo en el que se encuentran 32 millones de personas. Lo que la reforma legaliza es la posibilidad de despedir a maestros y directores que cuentan ya con una plaza de base definitiva y, por tanto, con un derecho creado. Si no obtienen calificaciones adecuadas en las evaluaciones que se les realicen, la permanencia en el empleo está en entredicho, lo cual vulnera todo avance laboral en nuestro país, pues ni siquiera se garantiza la transparencia en la evaluación o la impugnación de resultados, de considerarse una violación a los derechos de las maestras y los maestros. El pasado 21 de mayo, al filo de las 3 de la mañana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que permanecían en plantón en la Ciudad de México fueron desalojados por elementos de la Policía Federal con apoyo de la Policía Capitalina. Por favor, diputada, concluya. Y esta vez los docentes, sí, diputado, que protestaban por la reforma educativa fueron trasladados a lugares de origen en decenas de autobuses que contrató la Secretaría de Gobernación. Maestros que permanecieron en el plantón durante el operativo destacaron que poco después de las 2 horas arribaron cientos de elementos de la Policía Federal que nos encapsularon y comenzaron a bloquearse los accesos de las calles aledañas ubicadas en una decena de autobuses frente a la sede de la Secretaría de Educación Pública y de la Iglesia Santo Domingo. Era una presencia masiva de uniformados con tensión a intimidarlos. Todo esto lo estamos señalando en la crónica de este punto de acuerdo, pero que fundamentalmente tiene la intención, el objetivo de hacer resguardar estos derechos básicos que en la Ciudad de México se respetaban no hace muchos años, meses, hasta que hay una alianza entre el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Seguridad Pública
para impedir el derecho de manifestación, libre asociación y manifestación de ideas que son reconocidos no solamente por la Constitución de este país, sino por tratados internacionales y ahora también por la ley que acabo de señalar. Por eso estamos pidiendo de manera urgente que se nos explique a esta Asamblea Legislativa, aprobando este punto de acuerdo para que esto se envíe a la Ciudad de México, al gobierno de la ciudad, un exhorto para que el jefe de gobierno de la Ciudad de México integre y rinda un informe a esta soberanía sobre las características del acuerdo de cooperación con el gobierno federal para el desalojo de las maestras y maestros que realizaban un plantón en la Plaza de Santo Domingo el día 21 de mayo de 2016, así como los protocolos bajo los cuales se determinaron los cercos policíacos que deben implementarse, mismos que impidieron el derecho de la libre manifestación y también la libre circulación de los residentes turistas de la Ciudad de México. Hay que añadir que al día de hoy estos hechos se siguen dando en una clara transgresión a libertades fundamentales. Por lo tanto, pido el respaldo de esta Asamblea para que se nos informe y además también hagamos este llamado, este exhorto, para que dejen de tergiversar los derechos de manifestación de este sector que de manera muy honorable, muy emblemática y además respetable han hecho defensa de sus derechos y nosotros no tenemos por qué estar transgrediendo ni impidiendo el paso a estos maestros a que vengan a exigirle a las autoridades lo que a su derecho convenga. Es cuanto, diputado presidente. No se considera de urgente y obvia resolución, diputado presidente.